Seguimos con los complementos a los conceptos y vamos a tratar básicamente sobre el qué somos, porque esta será la clave para conocernos, saber qué somos y después hablar de la alimentación, hablar de la limpieza, hablar de la higiene, hablar del ejercicio físico. De todas estas cosas es lo que vamos a sentar las bases ahora. ¿Qué somos? Somos un cuerpo, pero este cuerpo está formado por órganos, aparatos, sistemas y tejidos. Los órganos, como por ejemplo corazón, hígado, pulmones, riñones, etc. Los aparatos, como por ejemplo el respiratorio, circulatorio, digestivo. Los sistemas consideramos que son el nervioso, el endocrino y el inmunológico. Y los tejidos, nervioso, muscular, etc. Pero todas estas partes, aparatos, órganos, sistemas y tejidos, están formadas por células. Y las células las diferencian por células que llamamos eucariotas, o sea, células que tienen un núcleo. El corazón está formado por células especializadas que configuran el corazón. Los riñones están formados por sus células, que son las nefronas. El sistema nervioso formado por sus propias células, que llamamos neuronas, así sucesivamente. Todos los órganos, aparatos, sistemas funcionan de manera coordinada e interactúan, y se puede decir que todo está controlado por el sistema nervioso. Entonces podemos decir que cada órgano es una colonia de células y a su vez entonces nosotros somos una colonia a su vez de colonia de células, envueltas todas por una piel que a su vez es una colonia de células. Pero hay una parte también importante en nuestro cuerpo, en lo que somos, y es que tenemos unos inquilinos, y estos inquilinos es lo que llamamos el microbiota. El microbiota está formado por el microbioma de cada una de las partes del cuerpo que lo tienen, y este microbiota es un conjunto de bacterias y otros microorganismos, pero bueno, nos quedamos con las bacterias que son las que más abundan. Estas son células procariotas, esto es, sin núcleo, y estas bacterias realizan tareas específicas. Las células eucariotas son aproximadamente el 10% de nuestro cuerpo, considerando los órganos, aparatos, tejidos, etcétera, que hemos dicho antes. Por lo tanto, tenemos 10 veces más bacterias que células, pero hay que considerar que la relación entre la célula eucariota y la bacteria es la que hay entre un campo de tenis y la pelota de tenis. O sea que un campo de tenis sería a la célula, y la célula eucariota sería el campo de tenis, lo que la bacteria o célula procariota es a la pelota de tenis. De ahí la diferencia de tamaño explica la diferencia de número. El microbioma que más nos interesa es el intestinal y nos estamos reconduciendo hacia la alimentación, pero los otros son importantes, ya que éste hace las funciones de descomponer
los alimentos, productos, etcétera, que tomamos y extraer los elementos simples que alimentan a las células. Y hasta parece que ciertas bacterias son las encargadas de provocarnos la sensación de hambre y de sed. Por lo tanto, cuando hablamos de flora intestinal, se tendría que decir fauna, o acaso flora y fauna intestinal, por la cantidad de bacterias que supone el microbioma intestinal. Entonces, cuando nos alimentamos, son las células las que se alimentan, y cuando respiramos, son las células las que respiran. De aquí, y considerando que la célula la biología la considera la unidad básica y elemental de la vida, pues podemos decir que la vida es la vida de las células, lo que a nosotros nos dejaría en la situación de entonces, en eso que somos una colonia de células, y si son las células los elementos o componentes básicos de la vida, ¿en dónde está nuestra vida? Bueno, esa es una pregunta que queda ahí, que trataremos en algún momento de decir algo, de contestar algo. Y después surgiría la otra pregunta, ¿y qué es la consciencia? Pero bueno, lo dejamos ahora de momento como preguntas. Para seguir avanzando, todo esto que hemos visto es para dar respuesta a los elementos que hemos dicho que constituyen el comportamiento, que eran los instintos, las emociones, lo social natural y lo social cultural. Pero este comportamiento formado por estos 4 elementos se produce en base a información. O sea que en alguna parte debemos tener información para que produzca este comportamiento, asumiendo que el comportamiento no puede surgir de la nada, no, que hay algo que lo tiene que soportar, lo tiene que respaldar o lo tiene que producir. Y es lo que vamos a ver ahora, en donde qué papel desempeñan, porque el comportamiento lo podíamos considerar el software o el resultado de la ejecución de un software, vamos a decirlo así en términos informáticos. Mientras que lo que somos, el qué somos, sería el componente físico, o sea, el hardware. Entonces somos un equipo físico, hardware, y un equipo lógico, el software. Y estos 2 elementos serían los que producen el comportamiento. Bien, pues vamos a ver entonces en dónde se encuentra esa base, que no sé si lo he dicho antes, que sería lo que voy a llamar información. ¿Dónde está esa información? Y si no lo he dicho antes, ya lo he dicho ahora, esa información que produce el comportamiento. Quiere decir que los instintos se producen en base a una información, las emociones el comportamiento emocional se produce en base a una información, y lo social natural y lo social cultural se produce también en base a una información. Entonces, ¿qué información y en dónde está esa información? Entonces, vamos a continuar con esta diapositiva. Tenemos la cabeza de un individuo donde apreciamos el cerebro o el encéfalo, una imagen del exterior, una supuesta representación del exterior, y aquí una fotografía. Nosotros
percibimos el exterior a través de los sentidos, y el principal sentido es el de la vista, por el que nos entra más cantidad de información y el que más utilizamos. Pero esta información que recibimos por el sentido de la vista, en realidad son fotones. O sea, son fotones que refleja la realidad exterior que observamos. Entonces, estos fotones, si son partículas que se mueven como ondas y vamos a asumir que no acarrean información, si los fotones son lo que son y no son otra cosa, entonces los fotones no llevan información. Entonces los fotones los vamos a considerar solamente señales. Entonces lo que nos entra por los ojos son señales. Pero antes hemos hablado de información. Bien, entonces estos fotones, estas señales, llegan al ojo, después veremos un esquema del ojo, y del ojo, por los conductos adecuados, entendemos que llega hasta la zona occipital. Y las neuronas, o a las neuronas de la zona occipital. Y estas neuronas generan la fotografía de esa realidad externa que no sabemos cómo es, que yo he representado de esta manera arbitraria y pseudoartísticamente, o sea, fantaseando cómo puede ser la realidad externa, pero que nosotros la transformamos, la arreglamos, la rectificamos, la aderezamos, o mejor, la aderezan nuestras neuronas, nuestro sistema de la visión. Entonces, esta posible realidad externa, el sentido de la vista la transforma en esta imagen, que es lo que nosotros percibimos. O sea que lo que nosotros vemos es lo que percibimos y es lo que tenemos en la zona occipital, nunca es lo que existe fuera. Cuidado, aquí tenemos un paso que considero importante, porque lo que son señales, que son los fotones, las neuronas lo transforman en información. Entonces, esta es la diferencia clave. Nosotros, desde el exterior, recibimos señales y nuestras neuronas lo transforman en información. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Vamos a pasar